Hoy, para Conversando Poesía, en otro miércoles de autoras, una poeta muy apreciada, muy afable y, como dicen por ahí, con un poco de sentido del humor. Lorena Vázquez Torres, conocida por todos nosotros como Loret Vázquez Torres. Gracias por aceptar esta entrevista. Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta entrevista de Conversando Poesía. Muy complacida, muy agradecida con el equipo de Conversando por esta hermosa deferencia de invitarme para platicar largo y tendido de lo que nos convoca, que es esta hermosa vocación de escribir, y que es un gozo para todos compartirlo y nutrirnos mutuamente de nuestras formas de plasmarlo por escrito y de hacer que nuestros sentimientos queden como un testimonio humilde y eterno para todos aquellos que de una u otra manera se contacten a través de nuestras letras y nos estrechemos el alma, el corazón y la sensibilidad. Espero que esta plática sea de lo más amena posible y pues, ¿qué les puedo decir? Les mando un abrazo muy fuerte desde acá, desde mi México lindo y querido, hasta todos vuestros lugares de origen de Iberoamérica. Estoy muy contenta de poder estar en contacto con todos ustedes y pues estoy dispuesta entonces para comenzar esta preciosa charla con nuestra querida amiga escritora Ticia, y muchas gracias por estar aquí. ¿En qué momento reconociste que la poesía era el vehículo ideal para expresarte? Yo creo que en mis soledades, cuando me confronto conmigo misma y aflora todo lo que me duele y todo lo que me alegra, entonces en ese momento me dio por escribir. Entonces creo que esos espacios de soledades y de silencios tan valiosos para mí me hicieron aflorar todo lo que sentía a través de la escritura. Entonces empecé a escribir, empecé a redactar textos y a tratar de seguir en ese desahogo que yo tenía a través de la escritura. Y curiosamente los compartí con mi familia, con amigos, amigas, y precisamente una de ellas me pidió que los publicara porque creía que era para alguien que los quisiera leer, un momento de reflexión o de introspección, y que sería muy hermoso que los compartiera. Pues le di un voto de confianza, me atreví a publicarlos y afortunadamente han tenido aceptación y humildemente pienso que son textos simples, sencillos, con un lenguaje muy cotidiano, pero que siempre han tratado de retratar lo que yo siento, y que si de por sí ya es un gusto enorme que los lean, entonces es una bendición doble que cuando recibo los comentarios precisamente coincidan con lo que yo sentí al escribirlos.
esa es una dicha y una bendición inmensa que siempre le voy a agradecer a Dios y a todos los lectores que me hacen el grandísimo favor de leer mis humildes escritos. Lorena Vázquez Torres, poeta, escritora, pintora, locutora de radio y maestra mexicana. Nacida en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente escribe y publica sus composiciones literarias en páginas virtuales a las que consideran un cálido hogar, donde se enriquece y se expone humildemente su afición a las letras, a sabiendas de que su existencia siempre será reinventar la palabra, en la justa medida del sentimiento, y que desde el corazón y el alma, Dios y la hermosa vida se lo reclaman. En tu poética, Lore, se nota no solo una buena poeta, sino también una buena lectora. ¿En qué medida influyen en tu poesía tus lecturas? Bueno, sí, trato de leer el mayor tiempo que puedo. Soy muy afecta a la lectura y en los ratitos que puedo trato de leer temas de reflexión. Por citarte algunos autores, te diría Jorge Bucay, Paulo Coelho, Jaime Sabines, Gaby Vargas, que bueno, son mi mayor influencia en este momento y que me dan siempre en sus escritos lecciones de vida que dejan honda huella. Entonces para mí son una influencia bastante positiva porque me dan luz sobre cómo hay diferentes estilos de poder plasmar por escrito lo que emocionalmente nos mueve y nos significa como seres humanos con sensibilidad y con carácter. Entonces me encanta que el lector cuando lea mis escritos pueda tener un encuentro personal consigo mismo interiormente y entonces se dé cuenta que después de la tormenta viene el sobreponerse a una circunstancia adversa y que poco a poco va adquiriendo una fortaleza interior y que estando bien por dentro lo demás vendrá positivamente por añadidura. Sin duda, Lore, coincidimos en autores y muy especialmente, me llena de alegría coincidir con mi chiapaneco Jaime Sabines. Pero volviendo a la entrevista, también ese cúmulo de vivencias, el amor, las relaciones humanas, los sueños. ¿De qué manera te influyen esas experiencias vitales? Bueno, has tocado un punto importantísimo. Yo creo que todos escribimos porque estamos llenos de emociones y tan emocionados estamos que
que no las aguantamos en el pecho y queremos dejarlas fluir también a través de la palabra escrita. Interesante y admirable manera de poder dejar testimonio de que las emociones, esas que no se tocan pero que se sienten, se pueden dejar tocar a través de la escritura. Y uno las lee y entonces uno se convence de que estamos hechos de la misma medida emocional, que calzamos las mismas emociones, que nos viste el mismo sastre, el sastre de la sensibilidad, y que todos a flor de piel vivimos todas esas sensibilidades o esas emociones, y entonces nos atrevemos a compartirlas de manera escrita. Y es un deleite porque cada uno tenemos una manera particular, artística y sensiblemente, de retratar lo que sentimos. Y entonces el amor, las experiencias de vida, son prácticamente la esencia que nos mueve a testimoniar que estamos llenos de emociones y que las queremos dejar por escrito, para que haya constancia de que todos sentimos lo mismo y que nos ha tocado la bendición de poderlas escribir y compartirlas. Entonces, al quedarse plasmadas por escrito, se hacen universales. Ya no es lo que escribí para mí, sino lo que humildemente quedó escrito para quien lo lea. De ahí que el amor, las experiencias de vida tan similares que vivimos, tan significativas, que nos marcan positiva o negativamente la existencia, sean entonces nuestro objetivo a escribir. Y es hermoso cómo podemos coincidir, ya sea de manera poética o en una charla como esta, y coincidimos en el hecho de que literariamente o en una plática muy coloquial coincidiremos en que nos mueven las emociones y que literariamente al escribirlas se quedan como un tesoro gráfico y una vivencia que nos hace romper fronteras y sentirnos hermanados en esa misma sensibilidad. ¿Crees que es necesario vivir mucho y leer mucho para atreverse a escribir poesía? Bueno, interesante pregunta. ¿Es necesario leer y vivir mucho para atreverse a escribir poesía? Yo pienso que la lectura, el hábito de leer, te ayuda a tener un vocabulario más amplio y a tener una capacidad de reflexión también más profunda. Sin embargo, no creo que sea bueno generalizar. Yo creo que es más bien la intensidad con que lees y la profundidad con la que reflexionas sobre lo que vives a temprana o avanzada edad. Yo creo que aquí no es cuestión de cantidades, sino de calidades, y saber que lo que leo y lo que vivo son parte de mi bagaje, son parte de mi historia personal, y que van a significar toda esa riqueza de experiencias de vida que voy a plasmar a través de un poema, de una prosa, de un cuento, en fin, de todo tipo de expresión literaria. Pero coincido quizás
solo en el hecho de que sí hay que leer, que sí hay, para mí sí fue importante tener afición, hábito de lectura y enriquecerme de toda esa literatura para entonces aventurarme de una manera más precisa y más segura a redactar y a escribir, porque sucede eso, que tenemos a veces miedo de compartir lo que escribimos porque creemos que no tiene la estatura literaria para ponerla a disposición de los lectores. Yo siento que tenemos que quitar esa impresión. Es más bien plasmar lo que sientes de una manera poética, sencilla, nada rebuscada, y que logre capturar la sensibilidad del lector. Y yo estoy segura que habrá poetas admirables, escritores reconocidos, que cuando empezaron, que se atrevieron a escribir, no les arropaba, no les respaldaba el hecho de que estuvieran con un récord de lectura o con una edad avanzada. Yo creo que eso no tiene nada que ver. En esencia, si algo pudiera acotar o rescatar, es que sí me ha servido a mí, por lo menos, leer mucho. Eso sí me ha favorecido, por así decirlo, porque creo que no he vivido mucho, creo que no he tenido experiencias fuertes de vida, y quizás una persona mucho más joven que yo ha vivido más intensamente que yo, y entonces tendría un bagaje, una historia de vida bastante profunda y versátil, y le daría una habilidad preciosa para escribir. Pero si no se acompaña de una habilidad para redactar y para poder transmitir lo que siente, entonces creo que no cristalizaría su deseo de escribir. Entonces, en resumidas cuentas, creo que es importante el hábito de la lectura, y que tengas o no muchas vivencias. Creo que todos podemos preciarnos de que el solo hecho de vivir ya nos da una experiencia de vida bastante significativa, porque a diario es una proeza el transitar por la existencia y afrontar todo lo que representa nuestro proyecto de vida. Y yo creo que de ahí partimos, y habrá mucho de donde retomar para poder incitarnos a escribir. Yo, al igual que tú, pienso que debemos dejar atrás el miedo y atrevernos a publicar, y a mostrarnos, a considerarnos poetas, porque así como nosotros, los grandes de la letra, alguna vez sintieron pues nuestros mismos miedos, y nos lo haremos. ¿Cómo debemos leer? Bueno, a mí me gustaría que el lector me leyera con los ojos del alma y con el palpitar de su corazón, y que se sintiera protagonista de la historia, y que al final de leerla se diera cuenta que eso que leyó ya lo ha vivido, y que si ve mi nombre al final sea solo porque
a mí me tocó escribirlo, pero que sienta más bien que mi texto es una mano extendida, que vivió lo mismo y que le aplaude, le admira esa entereza con la que ha superado lo que ha vivido y lo que le ha dolido, y la belleza de saber que tiene una fortaleza interior muy, muy grande, y que se sienta con esa certeza de que cualquier infortunio, cualquier adversidad nunca será más grande que su fe y su fortaleza interior. Eso me gustaría enormemente. Eso es el mejor premio, la mejor bendición, que quien me leyera se sintiese protagonista y triunfante al final de cuentas, al final del dolor, al final de la desdicha, y también complacido de compartir lo que le hace feliz. Entonces, así me gustaría que me leyeran. En este tiempo que nos toca vivir, dominado por la tecnología, las redes sociales, la inmediatez, la renuncia casi generalizada a la reflexión. ¿Qué papel representa la poesía? Planteada de otra forma, ¿cuál debería de representar, según tu opinión? Yo pienso que la tecnología y esencialmente las redes sociales nos han permitido romper las barreras de la distancia y del tiempo, y así entonces podemos contactarnos desde cualquier parte del mundo. Y entonces la poesía viene a ser el vínculo de nuestra sensibilidad humana, y la tecnología la herramienta más eficaz para poder difundirla masivamente. Entonces yo creo que la tecnología nos ha ayudado a romper esas barreras infranqueables de antaño, como la distancia y el tiempo, y saber que en un solo clic podemos poner de manifiesto de manera escrita lo que sentimos. Y es impresionante esa rapidez con que podemos comunicarnos desde lugares muy lejanos. Entonces la tecnología viene a vincularnos a través de la poesía de una manera tan rápida y tan eficaz que en épocas de antaño ni siquiera hubieran soñado que sería posible. Entonces creo que la tecnología está al servicio de nuestra inspiración, y gracias a Dios la tenemos tan dispuesta que insisto, tan solo al teclear o dar un clic ya estamos viajando miles de kilómetros a través de nuestra sensibilidad poética, y nos comunicamos y nos hermanamos, y entonces se forma o se cristaliza este sueño de compartir nuestra poesía, nuestra inspiración literaria, y es una bendición inmensa que tenemos la fortuna de vivenciar.
ese vínculo que tú mencionas se refleja en tu poesía. Pues de ella se desprende un canto a la vitalidad con sus luces y sus sombras. Hablando de las sombras, la poesía debe ir unida a la tristeza, a realzar las heridas de nuestra vida. Yo creo que la poesía tiene que reflejar todo lo que nos conmueva emocionalmente. Y siento entonces que la poesía no tiene contención de ninguna especie. Entonces le vamos a escribir a la tristeza, al enojo, a la alegría, a la desesperanza, porque es tan inherente a nuestro sentir, porque la poesía traduce esos sentimientos en palabras y lo hace de una manera tan sensiblemente poética que creo que es una obra de arte cuando terminas una composición poética y verso tras verso o línea tras línea se va desentrañando el misterio de lo que emotivamente sentimos. Entonces yo creo que la poesía retrata perfectamente la naturaleza sensible del hombre y la retrata de una manera tan bellamente escrita que pareciera que las palabras y las frases se reinventasen de una manera tan especial en ese momento en donde cristalizamos nuestro sentir en un poema o en un texto. ¿Podrías recomendarnos algún autor, algún libro para tenerlo como imprescindible? Bueno, un libro que he estado leyendo, que me encanta y que ampliamente lo recomiendo, es el que se titula Soy mujer, soy invencible y estoy exhausta. Estoy segura que es una frase que a todas las mujeres nos acomoda y la autora mexicana Gaby Vargas nos va llevando de la mano por un trayecto de interesante reflexión en donde nos aclara cómo podemos cumplir con todas nuestras facetas de mujer y no estresarnos por ello. Y es un libro muy interesante que le recomiendo ampliamente. Por último, y no por ello menos importante, ¿quién es Lorena más allá de la flor? Bueno, es muy difícil que pueda describirme. Yo creo que me describirían mejor las personas que me conocen. Humildemente diría que soy una mujer muy sencilla, muy espiritual, muy apegada a Dios, muy afable, a ratos muy introvertida y de repente muy inquieta. Soy bastante sensible y entonces
en mis ratos de descanso, entre comillas, pues trato de escribir, trato de pintar. Me gusta mucho escribir en mis ratitos de soledad, y de pintar. Pinto con técnica al pastel, con acuarela o al carbón, y entonces eso me relaja mucho. Escribir y pintar me relaja mucho. Y bueno, soy una maestra de educación primaria mexicana, trabajo con niños de 6 años, a los que amo profundamente, son grandes maestros de vida para mí, y entonces ellos me nutren mucho emocionalmente con su alegría, su jovialidad, sus ocurrencias, en fin. Y bueno, pues también una mujer que necesita aprender mucho, que le falta mucho para aprender y que tiene mucho para dar, y que ansía que en lo que Dios disponga siempre me entregue con toda mi entereza, mi esfuerzo y mis ganas de servir a los demás. Ese es mi sueño y lo que persigo en mi proyecto de vida. Y por supuesto una mujer muy agradecida a Dios, a la vida, a mis seres queridos, por supuesto a ustedes, a vosotros, por aceptarme en su hermosa familia literaria. Y bueno, por ahí dicen que también tengo algo de sentido del humor. Pues te agradezco infinitamente, Ticia, por esta entrevista. De igual manera al equipo de Converseando Poesía, y especialmente a nuestros amigos escritores por el favor de su atención. Le agradezco muchísimo a Dios por esta hermosa oportunidad de estar en contacto con ustedes, con vosotros, y les reitero a todos mi admiración, mi respeto y gratitud. Así también les envío un fuerte abrazo desde México, y me quedo con la hermosa satisfacción de poder vivir esta experiencia que nunca se me va a olvidar, y que le agradezco infinitamente a Dios y a todos vosotros. Seguimos en contacto, sigo leyéndolos, y gracias por leerme. Su amiga y lectora mexicana, Lorena Vázquez Torres. Loret. No hay que agradecer, Lorena. Al contrario, ha sido un verdadero placer conversar poesía contigo. Esto fue Miércoles de Autores, Conversando con. Hasta la próxima.